Para mí un gusto presentar en esta ocasión el curso Gestión. Un momento. Ya. Es para mí un gusto presentar el día de hoy el curso Gestión, Riesgos y Seguridad del Paciente en el Ambiente Hospitalario durante la pandemia COVID-19. Espero que la charla sea de su agrado. Si durante la ponencia o incluso posterior a la ponencia hubiera alguna duda, por favor, durante la ponencia pueden escribirlo en chat y posterior a la ponencia podrían hacérmelo llegar con los organizadores. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser un poco de gestión por separado. Vamos a hablar un poco de la definición de lo que es gestión en salud. Vamos a hablar de la gestión por procesos y la relación que tiene con el sector salud. Cómo es que se puede dar esta gestión por procesos en el sector salud. Vamos a hablar también acerca de lo que es el riesgo, de la definición de riesgo. Vamos a hablar ya de los riesgos ocupacionales en sí y la categoría de riesgos, ¿no? Vamos a ver que hay distintos tipos de riesgo y que identificarlos va a ser vital para que nosotros podamos tener seguridad. Hablaremos un poquito acerca también de lo que es el sistema de control de riesgos. Respecto a seguridad, hablaremos un poco acerca de la definición en general y de lo que es salud y seguridad, ¿no? Y para concluir, hablaremos también de algunos lineamientos, algunas normativas respecto a este tema, ¿no? De riesgo, seguridad en el ambiente hospitalario, ¿no? Y vamos a destacar aquí los lineamientos que hay para la protección de los trabajadores con riesgo de COVID-19, con riesgo al COVID-19, y hablaremos también, al finalizar, daremos hincapié en lo que es uno de los lineamientos, ¿no? Que es la protección personal. Y dentro de lo que es la protección personal, destacaremos el uso de equipos de protección personal. Hablaremos de su definición y hablaremos de qué equipo de protección personal tiene que usar cada persona de acuerdo al trabajo que realiza. Bien, lo primero que vamos a analizar es qué es gestión, ¿no? Y para ello podemos remontarnos a distintas fuentes. Una de las fuentes más consultadas de forma general para temas diversos es el diccionario de la Real Lengua Española, ¿no? Es inevitable cuando uno busca la definición de cualquier palabra llegar a este punto, y bien aquí también he hecho lo mismo, ¿no? Cada una, gestión, riesgo y seguridad van a estar primero definidos por la Real Academia Española. Aquí tenemos la definición de lo que es gestionar, ¿no? Gestionar es llevar adelante una iniciativa o un proyecto. Más allá del sector salud, gestión se utiliza, es un término que se utiliza en distintas áreas, tanto en lo empresarial como en lo que no es empresarial. De hecho, nosotros no podemos ver el sector salud, indican muchos autores, desde un punto de vista netamente empresarial, porque se caería en un error, es lo que se postula, pero que ciertos parámetros utilizados en la gestión de empresas, en la administración de empresas, podrían ayudarnos a identificar ciertos puntos dentro de todo el proceso que se da en el sector salud y ciertos puntos que podrían estar debilitados para reforzarlos y obtener un mejor resultado en función de el cliente, ¿no? En función de que en este caso, bueno, para las empresas es el cliente y para el sector salud sería el paciente o usuario, ¿no? Como les digo, estos términos van a cambiar mucho de acuerdo a qué fuente estemos utilizando. Otra excepción es ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo y manejar o conducir una situación problemática. No, aquí es donde ya va surgiendo la idea de lo que es un problema, un riesgo y un peligro también. Vamos a ver estas definiciones más adelante.
Ahora bien, ¿qué es la gestión en salud? Más allá de la definición general que hemos dado en la diapositiva anterior, existe una definición más acorde con lo que nosotros estamos buscando en ese momento. La gestión en salud es un proceso dinámico, integral, sistemático y participativo, bajo el liderazgo y conducción de la autoridad sanitaria, el cual está orientado a que las políticas, planes, programas y proyectos de salud pública se realicen de manera efectiva, coordinada y organizada con el propósito de alcanzar resultados en salud. ¿Qué podemos destacar de esta definición? Podemos destacar las características del proceso de gestión en salud, ¿no? Hablamos de que es dinámico, va a tener que adaptarse a distintas situaciones, realidades, y va a tener esta característica, ¿no? Es integral porque tiene que cubrir todas las áreas y todas las dimensiones dentro de la, la gran esfera que es salud. Tiene que ser sistemático, tiene que estar ordenado y tiene que haber orden de jerarquías dentro de todo lo que es la gestión. Y tiene que ser participativo porque se necesita de la acción de cada uno de los actores dentro del sector salud para alcanzar objetivos, ¿no? Para alcanzar, como se dice aquí, resultados en salud. ¿Cuáles van a ser los resultados en salud? Bueno, va a depender mucho de el objetivo planteado en un primer momento, ¿no? Objetivo, meta. Nosotros sabemos que hay diferencias en esos dos términos de acuerdo a la manera en la que se plantee, pero de forma general los resultados van enfocados a ello, o a una meta o a un objetivo. Un ejemplo de eso podría ser, por ejemplo, la reducción del contagio de los casos de COVID-19 en Lima, en un tiempo en específico, y bueno, si le ponemos un número ya podríamos evaluarlo objetivamente, ¿no? El resultado de esta nosotros para alcanzar, mejor dicho, este objetivo de la reducción del número de casos, se van a poner en práctica un montón de parámetros, planteamientos que van a disponerse en distintos niveles, a nivel de gobierno, a nivel de ministerio, a nivel de las DIRIs, de los gobiernos regionales, y bueno, a nivel de cada uno de ellos se van a disponer resoluciones, normas técnicas que van a orientar a el accionar de cada una de las personas que tienen acción en el sector salud. Y de esta manera se van a alcanzar los resultados, ¿no? Ahí, como les digo, resaltamos la parte, esta característica de participativo dentro de lo que es la definición de gestión en salud. Ahora bien, también existe dentro de lo que es gestión un término denominado gestión por proceso. A mí me gusta resaltarlo porque, bueno, se menciona en diversas, dentro de la sustentación de diversas normativas, se destaca esto que es la gestión por procesos. ¿Qué es la gestión por procesos? Aquí contamos con ciertas definiciones que nos van a ayudar a orientarnos. La gestión por procesos es una estrategia surgida de la gerencia, con la finalidad de hacer eficientes a las organizaciones, logrando identificar aquellos procesos que están directamente ligados con sus clientes y los productos que esperan de la organización. Esa es una definición general, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo esto puede adaptarse a lo que es el sector salud. Ahora, también tenemos la siguiente idea que nos va a ayudar a entender qué es gestión por procesos, que es una estrategia organizacional orientada a alcanzar la eficiencia dentro de los procesos productivos de la organización o empresa ejecutiva. Ya, bien, ¿qué es básicamente? Es la gestión orientada al análisis de cada una de las partes del proceso, bueno, de forma general del proceso productivo, para alcanzar mejores resultados, ¿no? Analizando cada una de estas etapas podemos generar cambios, acciones, planes, proyectos que van a permitir mejorar la satisfacción del cliente o
la eficiencia del producto. ¿Y cómo podemos adaptar este concepto que he mencionado en la diapositiva anterior a lo que es el sector salud? Aquí se nos da una idea, nos dicen, es evidente que el sector salud no es una organización propiamente dicha, ¿no? O una empresa sensu estricto. Entonces, pretender aplicar el análisis para la gestión por procesos revela que es forzado como ejercicio, ¿no? Acá nos aclara que podría ser forzado, ¿no? Pero sin embargo, es necesario o puede ser necesario para darle una mirada integral e integradora a lo que significa el rol del sector salud y de sus integrantes. Y a partir de ello se pueda lograr un conjunto más desagregado del análisis que pudiera contribuir a resultados más eficientes que los que se tiene hasta ahora. ¿No? Esto según aplicando la gestión por procesos en el sector salud, un artículo de revisión cuyos autores figuran en la parte inferior de la diapositiva. Bien, básicamente es lo que les mencionaba, ¿no? Gestión, en esta parte, gestión por procesos y del sector salud, del proceso de atención de un paciente o el proceso de cualquier acción que se pueda dar en el sector salud, lo desagregamos. Si nosotros desagregamos, podríamos identificar de mejor manera errores, fallas o posibles mejoras en cada uno de estos desagregados para poder llegar a un mejor resultado, ¿no? Y verlo desde un punto de vista más más detallado, ¿no? Porque nosotros al dividir cada una de las partes vamos a tener mayor visión, ¿no? Porque vamos a poder estudiar más al detalle en cada una de estas divisiones que podamos hacer de los procesos que se dan dentro del sector salud. Bien, ahora hablemos un poquito de lo que es riesgo. Como les menciono, la Real Academia va a figurar como fuente en las primeras definiciones que haga, tanto ya figuró en lo que es gestión, figura ahorita en lo que es riesgo y va a figurar en lo que es seguridad. ¿Qué es riesgo? Riesgo es contingencia o proximidad de un daño. Cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro. ¿Qué indica que es riesgo? Vamos aquí a quedarnos con la primera sección. Contingencia o proximidad de un daño. El daño es lo que nosotros queremos evitar. Se van a evaluar los riesgos dentro de lo que se gestiona, dentro de lo que se quiere gestionar, se va a hacer un plan diagnóstico, se va a identificar cuáles son los riesgos para evitar lo que es un daño, ¿no? Visto de forma concreta y objetiva, en esta parte podríamos volver a lo que es, a un ejemplo acorde a lo que es la pandemia, ¿no? Por ejemplo, la COVID-19 ha traído consigo diversos riesgos, ¿no? Uno de esos riesgos es el riesgo de contagio en el personal de salud que labora con pacientes COVID-19 positivos. Entonces, si una persona está expuesta a ese riesgo, lo que se va a pretender con las distintas medidas, lineamientos que dé el gobierno, que dé la parte de gestión, va a ser evitar el daño, ¿no? ¿Cuál sería el daño? Que esta persona llegue a contagiarse de COVID-19. El riesgo es que trabaje. Y bueno, va a existir diversos riesgos, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de todas las personas que laboran con pacientes COVID-19, van a haber algunos que se encarguen de la aspiración de secreciones. La aspiración de secreciones es un proceso que va a producir alta cantidad de aerosoles. Si nosotros analizamos desde ese punto de vista, la persona que, solamente desde ese punto de vista, la persona que se encargue de las aspiraciones va a tener mayor riesgo que una persona que, por ejemplo, se encargue o haga una evaluación externa del paciente sin aproximarse, ¿no? Que podría existir en el caso de un consultor, por ejemplo, ¿no? Y bueno, así, dependiendo de la actividad, por eso se va a dar el nivel de riesgo que haya.
Cuando nosotros veamos ya en la parte final de la exposición lo que es la resolución ministerial 456, vamos a ver ahí las recomendaciones, la normativa que se da para el uso de equipos de protección personal. Respecto a ello, nosotros vamos a poder observar que la distribución de equipos de protección personal no va a ir de acorde a las profesiones, no va a ir de acuerdo, o sea, no solamente a las profesiones, no va a ir de acuerdo solamente al tiempo de servicio o a distintas categorías que se podría dar, ¿no? Va a ir dependiendo de la labor que se realice, ¿no? Y ahí van a figurar ejemplos. Sí, definitivamente hay equipos que tienen que ser utilizados por algunos profesionales por la labor que realizan, pero no va en función de la categoría que tenga ese profesional, sino en función del riesgo que este profesional va a tener de acuerdo a la labor que realiza. Y ya aquí entramos a los que son riesgos ocupacionales. Los riesgos ocupacionales a los que están expuestos los trabajadores de salud están bien documentados y generalmente se ubican en las siguientes 6 categorías básicas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver las 6 categorías básicas de riesgos ocupacionales. El primero es el riesgo biológico o infeccioso, un riesgo con amplia importancia dentro de lo que es el contexto de la pandemia COVID-19. También tenemos los riesgos ambientales. Los riesgos ambientales vamos a ver su definición y vamos a evaluar ahí también cuáles son posibles ejemplos de estos riesgos ambientales, riesgos físicos en definitiva, riesgos químicos, riesgos mecánicos y riesgos psicosociales. Esto de acuerdo a Salud y Seguridad de los Trabajadores del Sector Salud, Manual para Gerentes y Administradores de la Organización Panamericana de Salud, ¿no? Publicada en el... Disculpen, me entró una llamada y ya la concluí. Bien, permítanme un minuto, por favor. Bien, ahora sí, hablemos de lo que son el riesgo biológico o infeccioso. Como les dije, con alta importancia, probablemente el riesgo más importante en este contexto de la pandemia COVID-19. La definición que se le da es la siguiente. Los agentes infecciosos o biológicos, tales como bacterias, virus, hongos, parásitos, pueden transmitirse por contacto con material contaminado, con líquido o con secreciones corporales, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el bacilo de la tuberculosis, ¿no? Entonces, aquí ya es donde nosotros también podríamos dar otro ejemplo más acorde al contexto actual en el que vivimos, que sería el riesgo de la transmisión del virus SARS-CoV-2, ¿no? Sabemos que la COVID-19 es una enfermedad causada por la infección de este virus. Cuando un paciente, mediante aerosoles, mediante gotas respiratorias, una persona infectada expulsa esto y no está debidamente cubierto, estos aerosoles, estas gotas respiratorias van a ir al ambiente, ¿no? Y podrían llegar de forma directa al individuo o podrían permanecer en el ambiente y el individuo sin protección, sin equipos de protección personal, sin protección personal, podría estar en contacto con con este ambiente contaminado y podría contraer la enfermedad de esta forma, ¿no? Podría infectarse de esta forma. Sabemos que la COVID-19 es una enfermedad que va a tener distintas presentaciones, ¿no? Se caracteriza por eso. Hay un número de personas que presenta una enfermedad asintomática, ¿no? De hecho, se menciona que el 80% de las personas presentan una enfermedad leve o asintomática. Esto
Esto quiere decir que podrían pasar con pocos síntomas, ¿no? La mayoría de personas o no tiene ningún síntoma o podría presentar pocos síntomas. Estas personas podrían contagiar a personas que se encuentren con mayor riesgo y podrían ellos, los contagiados, ser casos moderados o severos o críticos, ¿no? Aproximadamente el 15% de los casos van a presentar ya esa mayor complicaciones, ¿no? De moderado a crítico, y un 5% de severo a crítico. Y precisamente en función a ello y en función de que existen personas más vulnerables que otras, se dan las medidas de protección, las medidas de prevención, ¿no? Dispuestas por el gobierno, y también los planes de vacunación. Dentro de todas las personas que pueden contagiarse, que pueden infectarse, las personas que tienen mayor riesgo de llegar a una enfermedad grave o crítica son las personas que se encuentran dentro del grupo etario de adultos mayores, ¿no? De 60, 65 a más. Es por ello que con ellos se comenzó la vacunación, después de vacunar al personal de salud, evidentemente, porque bueno, el personal de salud también tiene mayor riesgo por tener mayor exposición, ¿no? Después también tenemos a las personas que tienen comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, que tienen alguna neoplasia, que tienen enfermedades respiratorias como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tienen enfermedades como asma. Son personas que van a presentar mayor vulnerabilidad, ¿no? O cualquier persona en realidad que tenga algún factor que haga que su sistema inmunológico no esté funcionando de manera adecuada. Por ejemplo, pueden ser las personas trasplantadas que tienen que tomar inmunosupresores, pueden ser las personas que tengan enfermedades autoinmunes y que también tengan que tomar inmunosupresores. En definitiva, ellos van a estar en mayor riesgo. Es por ello que se les ha priorizado en la vacunación, ¿no? Y bien, ese riesgo biológico o infeccioso respecto a lo que es la COVID-19 va a estar presente siempre y cuando no se cumplan con las medidas de prevención, ¿no? Nosotros conocemos ya las medidas de prevención. Nosotros aquí vamos a recalcar medidas de prevención que deberían de tomarse en ambientes hospitalarios, pero de forma general y comunitario sabemos que la prevención es mantener distancias, es usar mascarilla. Bueno, ya actualmente en ambientes cerrados se exige que sea doble mascarilla, precisamente porque se han hecho estudios que demuestran que la transmisión se reduce mucho con el uso de doble mascarilla, ¿no? No solamente la transmisión desde una persona infectada a una persona sana, sino que la protección, la filtración en general, o sea, la protección que pueda tener una persona no infectada respecto a un ambiente contaminado, puede llegar a aumentar en un 95% con el uso de doble mascarilla, ¿no? Más incluso de que si se usara una careta o cualquier otros equipos que se han estado utilizando. La careta, las gafas, es muy importante porque recordemos que las zonas por donde podrían entrar la contaminación de este virus no solamente son la mucosa oral y la mucosa nasal, también es la mucosa ocular, ¿no? Entonces, protegerla es una excelente idea, pero no es suficiente usar una mascarilla y la careta, ¿no? En este momento de la pandemia. Asimismo, guardar distancia social, por lo menos 2 metros, es importante también para evitar gotas respiratorias que puedan ser emitidas por alguna persona que no esté usando bien de forma correcta la mascarilla, ¿no? El distanciamiento social es básico, y también la desinfección de superficies, ¿no? Especialmente en un ambiente hospitalario, en un ambiente de hospitalización, va a ser esencial estos procesos de desinfección, porque va a permitir que superficies que puedan estar muy contaminadas debido a la alta carga viral que hay en esos ambientes por contar con pacientes COVID-19, reduzcan
su capacidad de peligrosidad, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros evaluamos la mesa que está junto a un paciente COVID-19, entubado, por ejemplo, esa superficie podría estar muy contaminada, ¿no? Entonces, si nosotros no tomamos las medidas de prevención necesarias y esa superficie la tocamos con nuestra mano, por ejemplo, y la llevamos a alguna de nuestras mucosas, podríamos también contaminarnos. O, por ejemplo, si nosotros, el equipo de protección personal, en este caso los mandilones, que podamos estar usando después de haber hecho la aspiración de un paciente, no nos lo retiramos de forma adecuada, eso también podría estar conduciendo a que haya una contaminación sin necesidad de que tú atiendas al paciente sin mascarilla, ¿no? Hay distintas formas, especialmente en los lugares donde hay mayor carga viral. Ahora, no solamente está el riesgo biológico o el riesgo de infectarse, también está lo que se conoce como riesgos ambientales. Se define así: el suministro adecuado de agua y un ambiente general limpio son fundamentales para la protección de los trabajadores y de los pacientes en un centro de atención de la salud. Puesto que la asepsia y la limpieza son necesarias para el éxito de cualquier procedimiento médico. La ventilación natural o artificial adecuada es una herramienta esencial contra muchas amenazas para la salud de los trabajadores, tales como la transmisión de la tuberculosis y la exposición a gases anestésicos. Adicionalmente, las instituciones de la salud generan aguas contaminadas y residuos sólidos peligrosos que requieren una adecuada manipulación, procesamiento y disposición, pues de lo contrario se pondría en peligro no solo la salud de los trabajadores, sino de la comunidad en general. ¿Qué podemos destacar de esta definición de riesgos ambientales? Lo primero que vamos a destacar es la necesidad de un ambiente limpio, ¿no? Y dentro de lo que es la necesidad de un ambiente limpio está la ventilación natural o artificial adecuada, ¿no? Como herramienta esencial. Sabemos también que los espacios cerrados son lugares donde se va a tener mayor riesgo ambiental de contraer COVID-19 en el caso de que haya habido una persona que posiblemente haya estado contaminada, ¿no? Es por ello que se indica el aforo restringido en espacios cerrados, o incluso no se da autorización si es que no cuenta con la ventilación necesaria. Lo mismo pasa en los ambientes hospitalarios, en los ambientes de hospitalización. En esos ambientes se tienen que generar modificaciones para que haya una mayor ventilación de los ambientes. La ventilación natural es una de las herramientas importantes, especialmente en países con recursos escasos, para el manejo de estos pacientes. Hay casos donde afortunadamente se han realizado modificaciones a los ambientes de hospitalización para que haya una mayor circulación de aire, ¿no? Y eso va a permitir el recambio el aire, va a permitir de que haya menor concentración, que no haya peligro de contaminación del ambiente, y eso va a permitir un menor riesgo para los pacientes y para los familiares de los pacientes que excepcionalmente podrían entrar, y también para el personal de salud. Se sabe que la COVID-19 puede transmitirse también por aerosoles, ¿no? Y era algo que no se manejó en un primer momento en lo que respecta al control de la pandemia. Y también sabemos que cuando, por ejemplo, usamos el equipo de protección personal, pongámosle mandilones nuevamente, y ejercemos un retiro, si ha habido contaminación, que bueno, en todos los casos hay posibilidad de que estas superficies estén contaminadas, el desecho de este material tiene que darse en los lugares adecuados, ¿no? Nosotros sabemos que en los hospitales, en los centros de hospitalización, vamos a contar con diversos sistemas, ¿no?, de manejo de desechos. Las bolsas rojas nos van a permitir poder desechar residuos con riesgo biológico, ¿no? Entonces, aquí sería el lugar donde
debamos colocar, ¿no? En el caso de que estemos usando este material, ¿no? A veces hay problemas porque se da el uso de estos equipos de protección personal sin requerirlo, y bueno, el personal a veces se pasea de un ambiente a otro, con por ejemplo mandilones, ¿no? Esto no debería de ser así, porque los mandilones se utilizan para funcionar como una barrera, no una barrera ante posibles contaminación de la superficie de la ropa del individuo que le esté portando. Si no hay este peligro, no debería de usarse, ¿no? No debería de usarse como un mandil alternativo. Eh, Solamente en algunos casos, vamos a ver al final, debería de usarse, ¿no? Y definitivamente es para el momento en el que existe el riesgo y después se requiere un retiro de este material. Porque si nosotros nos ponemos estas batas, por ejemplo, estos mandilones, realizamos procedimientos donde haya producción de aerosoles, nuestra superficie queda contaminada, y después con este mismo mandilón voy a otro servicio, en el mandilón voy a estar llevando posible contaminación, ¿no? Y bueno, eso es algo que debe evitarse de todas maneras. Ahora, también existe otra categoría, esta es la tercera categoría de riesgo, es la de riesgos físicos, ¿no? Son agentes presentes en el medio ambiente de trabajo, tales como la radiación, la electricidad, temperaturas extremas, ruido, los cuales pueden causar trauma a los tejidos, ¿no? Bueno, esos son más fáciles de identificar, ¿no? Definitivamente hay equipos también de protección cuando estamos frente a cada una de las situaciones que se han presentado aquí. Cuando estamos en áreas de radiación, en áreas donde hay peligro por la electricidad o temperaturas extremas o ruido extremo, ¿no? Ahí hay equipos que pueden utilizarse dependiendo de cada una de las situaciones para evitar precisamente el trauma a los tejidos. Ante un riesgo se genera una estrategia para evitar un daño. Bien, también el cuarto riesgo, tenemos los riesgos químicos, y se define como varias formas de sustancias químicas potencialmente tóxicas o irritantes para el sistema corporal, incluidos los medicamentos, soluciones y gases. Por ejemplo, el óxido de etileno, los residuos de gases anestésicos y el glutaldehído. Ahora que se realizan desinfecciones, hay que estar muy atentos también con qué material, qué gases, qué soluciones se están utilizando para este tipo de desinfecciones, ¿no? Hay mucha controversia respecto a lo que es la desinfección de un ambiente comunitario, ¿no? Sin embargo, en un ambiente hospitalario eso está dependiendo del centro de salud, está normado, está estudiado y está controlado, ¿no? Pero de todas maneras es importante que nosotros averigüemos cómo es que se están dando estos procesos de desinfección, aún así, aunque nosotros no estemos encargados de ese punto exactamente, ¿no? Porque un riesgo químico podría tornarse en un riesgo ambiental. También existe otra categoría de riesgo que son los riesgos mecánicos. Estos son factores que se encuentran en el medio ambiente de trabajo y que pueden ocasionar o potenciar accidentes, heridas, daños o incomodidades. Por ejemplo, dispositivos para el levantamiento o equipos inadecuados, pisos deslizantes o resbalosos, ¿no? Aquí ya es más concreto, son aquellos factores que podrían ocasionar accidentes, ¿no? Heridas, fracturas, diversos daños, ¿no? Y es fácil que identifiquemos, es cuestión que nos pongamos a observar el entorno en el cual nos encontramos y vamos a poder identificar distintos riesgos, ¿no? Precisamente la identificación es parte de lo que es el control de riesgo. Nosotros identificando el riesgo vamos a poder evitar un posible daño, ¿no? Si nosotros no hacemos una evaluación adecuada, el daño es inevitable.
También existe lo que son riesgos psicosociales, ¿no? Entendamos que no todo tiene que ver con la parte fisiológica. También el ser humano y la salud en general está definida desde diversas dimensiones, desde la dimensión física, la dimensión social, la dimensión psicológica, incluso hablan algunos de la dimensión espiritual. Pero definitivamente la dimensión psicológica, la dimensión de la psique es muy importante, ¿no? Y también la dimensión social, ¿no? Entonces hay que identificar que también existen posibles riesgos psicosociales. Y esos son factores y situaciones que se encuentran o asocian con las tareas del trabajador o el ambiente de trabajo, las cuales crean o potencian el estrés, los trastornos emocionales y o los problemas interpersonales, por ejemplo, estrés, turnos de trabajo, y en este caso, en el caso de la pandemia, podríamos encontrar nosotros el estrés propio de estar expuesto a un posible riesgo de infección. Y estar expuesto a este daño, a un posible daño, no solamente va a ir en función de que nosotros nos enfermemos, ¿no? El personal de salud tiene familia, y mucho del estrés que se da es parte también el miedo a contagiar a sus familias, ¿no? Eh, Definitivamente ellos tienen un riesgo aumentado que a veces es difícil establecer por cifras. Vamos a ver más adelante lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, es inevitable saber que hay bastantes personas que, dadas las altas cargas virales que se encontraban en los ambientes hospitalarios, han contraído la enfermedad y, bueno, lamentablemente han fallecido, ¿no? El estrés también de ver a tus colegas fallecer, a personas cercanas a ti fallecer, a tus colegas, eh, genera un estrés, ¿no? Incluso se habla a nivel de lo que es todas las disposiciones de la prevención de la salud mental en tiempos de pandemia. Hay distintos documentos sacados por el Ministerio de Salud. Se habla del estrés postraumático, ¿no? De algunos de los trabajadores de salud que, por ejemplo, tuvieron que enfrentarse en un primer momento a esas salas UCI, ¿no? Donde los pacientes no, no todos tenían un buen resultado, ¿no? Sí hay casos excepcionales donde hay pacientes que tenían un mal pronóstico, han podido salir, pero en definitiva no son todos, ¿no? Y estar viendo morir de manera incrementada, viendo el colapso del sistema de salud, de todas maneras ha condicionado un estrés, ¿no? Y estos riesgos también tienen que ser evaluados y también tienen que ser prevenidos, tienen que haber acciones para evitar el daño, ¿no? Que podría haber. Hay enfermedades en concreto que podrían manifestarse, y una de ellas ya se las mencioné, es el estrés postraumático. Respecto a lo que es seguridad, aquí también vamos a utilizar la definición de la Real Academia, la definición de seguro, ¿no? ¿Qué significa seguro? Es algo que está libre o exento de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Nosotros, gracias a la gestión, vamos a poder identificar ciertos riesgos, vamos a generar acciones para prevenir el daño y para obtener seguridad, ¿no? Tanto para la persona que sea usuaria del servicio de salud, como para el personal que esté dando el servicio, ¿no? El personal de salud. Es por eso que esta definición es la que más encaja, ¿no? Seguridad como libre o exento de riesgo. Y aquí siempre se menciona dos palabras, todo esto que vamos a ver, que se ha impulsado más en estos últimos años, no ha llegado con la pandemia, lo que es salud y seguridad ya se viene revisando desde mucho antes de la pandemia. Sin embargo, en este contexto se le ha dado una mayor importancia, ¿no? Porque es precisamente un grupo de personas
que se van a encargar de evaluar la seguridad, ¿no? Y asegurar la seguridad de los trabajadores en un establecimiento de salud. Respecto a esto, la Ley de Seguridad de los Trabajadores del Sector Salud nos indica esto. El empleador deberá asumir la responsabilidad general de proteger la seguridad y salud de los trabajadores y el liderazgo de actividades de salud y seguridad en el trabajo en la organización. Se dispone ya de programas modelos que mejoran la salud y reducen los costos. No son conocimientos los que hace falta, sino la puesta en práctica de estos programas en un número mayor de casos, ¿no? Entonces, eso es lo que es salud y seguridad. Y dentro de esta salud y seguridad encontramos lo que es la dirección de los servicios de salud, ¿no? Aquí tenemos el compromiso, las políticas de salud y seguridad ocupacional. Tenemos otras responsabilidades administrativas, la unidad de salud y seguridad ocupacional y el comité de salud y seguridad ocupacional como punta de esta pirámide, ¿no? Que cuenta con dos bases, con el compromiso y las políticas, ¿no? Eso es la forma de la dirección de los servicios de salud. Esos son dos cuadros que nos ayudan a entender un poco acerca de la definición, ¿no? La definición en general ya se dio, sin embargo vamos a ir entendiéndola a lo largo de toda esta charla, ¿no? De lo que queda de charla. Y hablamos de la seguridad ahora en trabajadores de salud durante la pandemia. Y aquí vamos a utilizar un comunicado de prensa que dio la Organización Mundial de la Salud, denominado Garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud para preservar la de los pacientes, ¿no? Entonces, aquí se hace un hincapié en la importancia y la repercusión que tiene la seguridad de los trabajadores respecto a lo que es la seguridad de los pacientes, ¿no? Cuando se le pueda dar seguridad a los trabajadores de salud, se le va a poder dar seguridad a los pacientes. Aquí podríamos encontrar un argumento por lo cual, por ejemplo, los trabajadores de salud fueron los primeros en vacunarse, ¿no? Se tiene que proteger al personal de salud para que ellos puedan dar también seguridad a los usuarios del sistema de salud. Y acá se mencionaba, ningún país, hospital o centro de salud puede mantener a salvo a sus pacientes a menos que preserve la seguridad de sus trabajadores de la salud. La Carta de Seguridad de los Trabajadores de la Salud de la Organización Mundial de la Salud es un paso para velar por lo que los trabajadores de salud, porque los trabajadores de la salud tengan las condiciones de trabajo seguras, la capacitación, la remuneración y el respeto que merecen, ¿no? La seguridad va en distintas dimensiones, no solamente va en la dimensión de protegerlos para que no se contagien, sino también en darle las herramientas necesarias, ¿no? Mediante una justa remuneración, mediante la correcta capacitación, para que ellos sepan también protegerse, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que ellos pueden tomar para protegerse, para tener mayor seguridad? La pandemia también ha puesto de relieve hasta qué punto la protección de los trabajadores de la salud es clave para garantizar el funcionamiento del sistema de salud y de la sociedad, ¿no? Hemos visto en los primeros meses de la pandemia, en el momento en el que todos estaban con medidas extremas, estábamos todos en cuarentena, que los trabajadores de salud son los que se pusieron al hombro la situación y trataron de llevar la situación a mejor punto, ¿no? Y bueno, aquí se vio qué tan clave es la labor que ellos realizan para garantizar lo que es la seguridad de los pacientes, ¿no? Ellos muchas veces exponiéndose a contraer la infección, iban, trabajaban, pero acá siempre hay que ponderar algo, ¿no? Uno debe trabajar, debe hacerlo, pero en función también no solamente de los pacientes, sino también de la seguridad de uno mismo. ¿Y por qué es tan importante la seguridad de uno mismo? Porque también va a repercutir en la seguridad del paciente.
¿no? Si, por ejemplo, imagínense que un trabajador de salud trabaje con COVID-19. Lo más probable es que contagie a un mayor número de pacientes. Imagínense que un vacunador tenga COVID-19. Sería contraproducente, ¿verdad? Es por eso que se toman todas las medidas de seguridad necesarias para que ellos estén protegidos y a partir de ellos se dé la proyección a toda la comunidad en general. Acá es lo que les mencionaba, la gestión de riesgos ocupacionales. Hemos visto las 6 categorías de riesgos ocupacionales. Aquí vamos a ver lo que ya es la gestión de estos riesgos. Se utiliza un enfoque directo de los factores de riesgo en el lugar de trabajo, que deben determinarse, evaluarse y controlarse para prevenir los resultados que se desea evitar. ¿No? Por ejemplo, si se desea evitar el aumento del número de casos, del número de contagios en el área laboral, tiene que primero identificarse los riesgos que posiblemente hayan, no solamente en un ambiente de hospitalización, sino se puede proyectar a cualquier servicio en general y a cualquier trabajo en general. Por ejemplo, en los servicios de emergencia, cuáles son los riesgos, los trabajadores administrativos del hospital, qué riesgos tienen, y a partir de ello se va a evaluar cada uno de estos riesgos y se va a efectuar un control de estos riesgos mediante diversas medidas que puedan tomarse. Una de las medidas más importantes, como les menciono, es precisamente el uso de equipos de protección personal. Y así lo vamos a ver en los lineamientos que vamos a presentar más adelante. Los peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional no se pueden identificar, evaluar o controlar efectivamente, excepto si la institución mantiene un sistema de identificación, evaluación y control de riesgos, ¿no? O sea, no vamos a poder evaluar, identificar correctamente los riesgos, manejarlos y prevenirlos si es que nosotros no tenemos un sistema de identificación, evaluación y control. Si no tenemos un sistema ya determinado, ya fijo, lo más probable es que se nos escapen muchos posibles riesgos. No vamos a identificar los riesgos porque no hay un sistema constante de identificación de riesgos. Este sistema debe mantenerse uniforme en toda la institución de atención de salud, de tal forma que no haya lugar a confusión en el manejo de los peligros y riesgos ocupacionales. ¿No? Esto tiene que mantenerse uniforme en toda la institución, ¿no? Evidentemente, cada servicio, cada área va a tener algunas características propias, ¿no? Excepcionales, pero tenemos que tener mucho cuidado aquí porque la lógica tiene que ser la misma, ¿no? El orden, las indicaciones generales tienen que ser, seguir la lógica institucional, ¿no? De todo el centro donde se elabora. Ahora bien, el Plan de Acción de Salud y Seguridad Ocupacional debe detallar los procesos que el personal y la administración deben utilizar para identificar, evaluar y controlar los riesgos en su ambiente de trabajo. Es importante entonces realizar una inspección del centro de salud que permita un diagnóstico inicial. El diagnóstico inicial es probablemente una de las principales armas que se van a tener aquí. Y bueno, acá les he puesto una línea que podría ser mejor retratada con flechitas. A la hora de pasarle a sus organizadores, les voy a agregar flechas para que puedan entender que esto es un proceso, ¿no? Primero se da la identificación de los peligros, luego se da la evaluación de riesgos, luego el control de riesgos, se puede manejar lo que es un mapa de riesgos. Nosotros podemos, mediante una representación gráfica, manifestar cuáles son los riesgos en cada área para cada trabajador, ¿no? A eso lo vamos a denominar mapa de riesgos. Y el monitoreo. El monitoreo es muy importante porque va a permitir también que nosotros evaluemos los resultados del control de riesgo que hayamos hecho, ¿no? Se tiene que hacer al término de cada acción, de determinado tiempo, de determinado periodo, una evaluación de cómo cada una de las acciones que se hayan decidido tomar ha repercutido en las cifras que nosotros queremos mejorar, ¿no? O en los riesgos, ¿no? Si el riesgo aumentó, disminuyó, de repente nos equivocamos y
al revés, aumentó el riesgo, entonces es algo que se debe evitar y que se puede lograr mediante el monitoreo. Ahora hablemos un poquito ya del riesgo que representa la COVID-19, ¿no? Usualmente cuando hablamos de COVID-19 yo suelo presentar las cifras internacionales, primero las mundiales, luego las internacionales y al final las de Perú, pero acá vamos a primero hablar de las cifras nacionales, ¿no? Vamos a enfocarnos, mejor dicho, en las cifras nacionales, dado que es el riesgo directo que van a tener los trabajadores de salud y la comunidad en general, ¿no? Nosotros sabemos que existen distintas fuentes para nosotros poder obtener cifras que nos van a ayudar a entender el impacto que ha tenido la pandemia en nuestro país. Una de esas fuentes es SINADEF, por ejemplo, otra fuente es Su Salud, del Ministerio de Salud. Y bien, acá les presento una infografía que suele ser presentada cada cierto tiempo, cada 2 a 3 días, respecto de, o incluso diariamente, bueno, hay algunos días donde no se presenta, pero el Ministerio de Salud suele presentar estas infografías, ¿no? En las cuales eh, nos, eh, se nos brinda la información de cuántas personas se han contagiado en las últimas 24 horas, cuántas personas han fallecido, cuántas altas hospitalarias se han dado y también información ya acumulada de la pandemia, ¿no? En total, hasta el momento, cuántas personas se han enfermado, cuántos han muerto. Y bueno, antes existía una diferencia entre lo que era las cifras de fallecidos por COVID-19 dadas por Su Salud con las cifras de fallecidos por muertes relacionadas con la COVID-19 que daba el SINADEF, ¿no? Esto afortunadamente ya se ha podido identificar y bueno, se ha podido sincerar las cifras de los que son el número de muertes. Entendamos que para que haya Su Salud antes presentaba solamente lo que eran los pacientes que habían muerto con COVID-19 confirmado, ¿no? Mientras que SINADEF daba los casos no solo confirmados, sino también sospechosos. Recordemos que para confirmar un caso se requiere una prueba positiva, ¿no? No siempre esto iba a ser posible, pero ante esta pandemia existen ciertos factores que nos van a ayudar a determinar si un paciente sospechoso se le puede contar como un muerto por COVID-19 o no. Y bueno, porque si nosotros solamente contamos los muertos con COVID-19 confirmado, vamos a tener lo que se conoce como un subregistro, ¿no? Entonces, esto no nos da una visión real de lo que había pasado en nuestro país. Las cifras ya se sinceraron y, bueno, desgraciadamente a la fecha del 23 de junio, el número de fallecidos que se da es 191.286 personas fallecidas con muertes relacionadas al COVID-19. Ahora, en las últimas 24 horas han habido 1.456 personas que han sido confirmadas que tienen COVID-19 actualmente, ¿no? Aquí no habla de la severidad, no habla si es un caso sintomático, leve, sino que han sido identificados mediante pruebas diagnósticas, sea la identificación de antígenos o sea la identificación directa de la carga viral. 1.456 personas se les ha confirmado en las últimas 24 horas que padecían de COVID-19, que padecen de COVID-19. Es una cifra que ha disminuido respecto a días anteriores, sin embargo hay que mantenernos alertas, ¿no? Especialmente ya a esta altura de la pandemia, nosotros estamos viendo el surgimiento de distintas variantes, ¿no? Cada día podríamos nosotros estudiar una nueva variante y bueno, esto podría tornarse inagotable, ¿no? A medida que se siga manteniendo un alto número de personas contagiadas, van a seguir apareciendo variantes. Los virus mutan, generan variantes de forma espontánea. No es que la COVID-19 genere un gran número de variantes y que sea la única, sea un virus raro. No, en realidad todos los virus, todas las enfermedades infecciosas van a generar variantes.
Pero el problema es que dado la gran cantidad de personas contagiadas en todo el mundo con COVID-19, estas variantes se están presentando de forma rápida, ¿no? Por ejemplo, últimamente se ha escuchado hablar de la variante Delta, en un primer momento, la primera variante que llegó a nuestro país, la variante británica B117, que se le conocía como la bestia, puso en jaque a nuestro sistema de salud y nos puso no solo en jaque, sino en alerta, de una forma mejor expresado. ¿Y por qué nos puso en alerta? Porque se incrementaron el número de casos, ¿no? Y bueno, ante el incremento del número de casos, inevitablemente se da el incremento del número neto de fallecidos. Vimos tristemente que en algunos días de los meses anteriores, esta cifra incluso llegaba a 370, ¿no? Lo que ahora son 102 fallecidos solamente el 23 de junio, en otras circunstancias incluso era más del triple. Estamos en un nivel de la segunda ola que definitivamente estamos en descenso, pero tenemos que seguir manteniendo las medidas de prevención, no solamente en el trabajo, sino en el ambiente comunitario en general, ¿no? Porque ante el peligro de estas nuevas variantes, no estamos seguros, y recordemos también que la vacunación, especialmente la vacuna Sinopharm, no está registrada que evite la transmisión, es decir, no va a evitar que yo me contagie de COVID-19, sino evita una enfermedad grave de la COVID-19, ¿no? Entonces, si yo tengo familiares que no están vacunados, el hecho de que yo esté vacunado solo va a protegerme a mí, ¿no? No los va a proteger a ellos. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en claro para que nosotros también tengamos las medidas de prevención necesarias en nuestros ambientes, en nuestros domicilios. Un momento, por favor, he tenido un problema. Ya, ahora sí. Y bien, esas son otras cifras que se presentan. Miren, casi 2 millones de personas, más de 2 millones de personas han tenido COVID en nuestro país, ¿no? Casos confirmados de COVID-19. ¿No? Esa es una cifra importante, ¿no? Que nos ayuda a entender el impacto que ha tenido la COVID-19 en nuestro país. Imagínense, son solamente los casos confirmados. Ustedes pueden entender que en realidad esos no son los casos totales de COVID-19, ¿no? Hay muchas personas que se enferman y que nunca se enteran, precisamente porque a veces hay falsos negativos, porque se sienten mal y prefieren quedarse en sus casas y no van a los centros hospitalarios, ¿no? Y el peligro está en precisamente pacientes que presentan enfermedad grave o crítica, como les digo, es un 5% de todos los pacientes. Sin embargo, ante un gran número de personas contagiadas, el número absoluto de personas que llegan a estas unidades de cuidados intensivos es mayor. Ahora, miren ustedes al personal que está aquí dándole servicios a este paciente. Este personal está expuesto al riesgo de que ese paciente haya contaminado el ambiente y ellos se contaminen también. Es por eso que ellos están utilizando equipos de protección personal adecuados para el ambiente en los que ellos están, ¿no? Esa es una sala de cuidados intensivos. Ellos tienen que tomar mayor medida que por ejemplo, el personal administrativo que pueda laborar en el hospital, o incluso un médico que atiende en consulta externa, una técnica de enfermería que esté en hospitalización de pacientes no COVID-19. Son distintas las medidas de prevención, las medidas de protección personal, del uso de equipos de protección personal que pueda tomar cada uno. Hay un documento que se denomina ABC de la salud y de la seguridad y salud en el trabajo en tiempos de COVID-19, que fue presentado por el MINSA, en el cual de forma general, en un primer momento, se nos presenta distintos ejemplos referenciales de puestos de trabajo por nivel de riesgo de exposición al COVID-19, ¿no? Aquí, riesgo bajo de exposición vamos a encontrar a trabajadores de limpieza de centros no hospitalarios, trabajadores administrativos, trabajadores de áreas operativas
que no atienden al público, ¿no? Esas personas van a tener un nivel bajo de exposición. También encontramos un siguiente nivel que es un riesgo mediano de exposición, que ya son trabajadores de aeropuertos, trabajadores de educación, mercado, seguridad física, vigilancia, de atención al público, cajeras, recepcionistas, entre otros. Todas esas personas van a estar en contacto directo con atención al público en general, ¿no? Y bueno, el público en general, algunas personas podrían llegar a tener contacto con ellos y ser COVID-19 positivos, y quizás los usuarios ni siquiera se habían dado cuenta, ¿no? Es por eso que se toman también ciertas medidas en los ambientes que, bueno, están bastante cuestionadas. Por ejemplo, la toma de la temperatura está bastante cuestionado porque, bueno, en algunos lugares se toma en la mano, y sabemos que ahí ya no estaríamos cerca de lo que sería la temperatura central del organismo, donde lo ideal sería que sea en la frente o en la región cervical. Sin embargo, esas personas, no es suficiente que se tome la temperatura, no es suficiente que haya un aforo reducido, estos trabajadores van a estar expuestos, ¿no? Definitivamente ayuda, sí es posible que ayuden todas estas medidas, sin embargo, en riesgos va a ser mediano por exposición, ¿no? Ahora, también existe un grupo de trabajos que van a presentar riesgo alto de exposición. Ya son los trabajadores de salud de ambulancias que transportan a pacientes con diagnóstico o sospecha de COVID-19. Ellos van a tener un riesgo alto. Trabajadores de limpieza de áreas COVID-19 también, conductores de ambulancias, trabajadores de funerarias, entre otros. Ellos van a tener un alto riesgo de exposición porque van a estar ya trabajando con pacientes que potencialmente podrían tener COVID-19, ¿no? Ya no de forma esporádica presentar COVID-19 a alguien por ahí, sino ya con pacientes con sospecha de COVID-19. Ellos presentan un riesgo alto, y también las medidas de prevención que se den en este grupo tienen que ser adecuadas al trabajo que están realizando, ¿no? A la función que están realizando. Y también existe, evidentemente, los que tienen el riesgo muy alto de exposición. Y aquí ya entramos a los trabajadores de salud que realizan atención médica a pacientes de COVID-19, ¿no? Directamente, ya no sospecha, ya no esporádicamente alguien que podría presentar COVID-19, sino ya a pacientes con el diagnóstico. Por ejemplo, hospitalización para pacientes con COVID-19, por ejemplo, también de salas UCI, de emergencias, entre otros. Y aquí me gustaría mencionar algo dicho en la Organización Mundial de la Salud, también en ese comunicado de prensa que les presenté unas diapositivas atrás. La COVID-19 ha expuesto a los trabajadores de la salud y a sus familiares a niveles de riesgo sin precedentes. Aunque no son representativos, los datos de muchos países de todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud indican que el número de infecciones por el virus de la COVID-19 entre los trabajadores de salud es mucho mayor que entre la población en general, ¿no? Entonces, de este extracto podríamos deducir, podríamos inferir que en realidad el personal de salud tiene mayor riesgo, ¿no? A pesar de que no se cuenten con datos representativos para indicar esto. Y bueno, ante esta situación comunitaria es evidente que el personal de salud está expuesto, ¿no? ¿Ha cambiado en definitiva el riesgo en que puedan estar presentes por la vacunación? Sí, ha cambiado, les han dado un arma más de prevención. Sin embargo, eso no los exenta del riesgo que tienen. Se indica, además de los riesgos físicos, la pandemia ha ejercido niveles extraordinarios de estrés psicológico sobre los trabajadores de la salud expuestos a entornos de gran demanda durante largas horas, los cuales viven con el temor constante de estar expuestos a la enfermedad, mientras están separados de sus familias y se enfrentan a la estigmatización social. No, es lo que habíamos mencionado, existe también lo que es el riesgo psicosocial. En este tipo de riesgos, el personal va a estar expuesto al estrés de ver a sus colegas fallecer, a sus pacientes fallecer,
ante estar ante el peligro de contagiarse y de llevar esta enfermedad a sus familias, ¿no? Eso en definitiva podría ocasionar un desbalance que incluso se podría manifestar en lo físico. Y además de la estigmatización social, no sé si ustedes recuerdan quizás en las primeras partes de la pandemia que algún personal de salud que vivía en esas residenciales, en estos edificios que cuentan con ascensores, se les prohibía el uso de los ascensores precisamente por la estigmatización que se les daba, ¿no? No todos aplaudían al personal de salud en la primera parte de la pandemia, algunos los rechazaban. Y bueno, eso también ocasionaba mayor cantidad de estrés. También se menciona, antes de que comenzara la pandemia de COVID-19, los profesionales de la medicina ya corrían con un mayor riesgo de suicidio en todas las partes del mundo, ¿no? Los trabajadores de salud ya tienen un estrés y ya se asocia a ellos un mayor número de suicidios. Imagínense ahora con la pandemia, esto se ha incrementado. En un estudio reciente sobre los profesionales de la salud, se concluyó que durante la pandemia COVID-19, uno de cada 4 estaba sufriendo depresión y ansiedad, y 1 de cada 3 insomnio. La Organización Mundial de la Salud evidenció recientemente un aumento de la notificación por parte de los trabajadores de la salud de episodios de acoso verbal, discriminación y violencia física a raíz de la COVID-19, ¿no? También hemos visto que el estrés que puedan tener los pacientes, los familiares de los pacientes, puede conducir a que el personal de salud esté expuesto a agresiones por parte de ellos, ¿no? No solamente en el entorno de su domicilio, sino también en el entorno incluso laboral, ¿no? Entonces, todo esto podría condicionar a un riesgo psicosocial. Y para ello, el Ministerio de Salud, y mediante diversas normativas, en este caso vamos a presentar la resolución ministerial 972 del Ministerio de Salud, presentó lo que son los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS-CoV-2, ¿no? Y aquí vamos a encontrar 7 lineamientos que nos van a permitir generar acciones para evitar los daños, ¿no?, que podría ocasionar una infección de SARS-CoV-2. El primer lineamiento es la limpieza y la desinfección de los centros de trabajo. Vamos a ver cómo se puede efectuar ello, vamos a ver ciertas indicaciones, vamos a ver también el lineamiento de lo que es la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Bueno, esto fue más visto al inicio, en los primeros meses posteriores a las activaciones económicas, donde los trabajadores dejaban ya sus hogares, esa cuarentena estricta que se dio en un primer momento, para retornar a su trabajo. Y bueno, el peligro de contagiarse de la infección por SARS-CoV-2 se mantenía presente a pesar de estar con mayores parámetros para su manejo. Sin embargo, bueno, esto también se requiere lineamientos para que esto pueda ser ordenado, sistematizado y pueda ser logrado con éxito. El tercer lineamiento habla sobre el lavado y desinfección de manos obligatorio. Vamos a ver en esta parte cómo es que se debería de dar, de qué forma, en qué momento. 4, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Eso también lo vamos a ver. Hay distintas acciones que se pueden tomar para sensibilizar al personal de salud acerca de lo que es prevención del contagio. Ahora, lo que son el lineamiento 5 son las medidas preventivas de aplicación colectiva. Vamos a ver también cada una de ellas, son varias. Y el lineamiento 7, que es la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19. Y aquí veamos el primer lineamiento, ¿no?, que es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Aquí se indica, previo al inicio de labores diarias y de forma frecuente, se debe desinfectar las superficies de contacto permanente
teclado, ratón, dispositivo móvil, manijas de puertas, superficies de trabajo, entre otros. Imagínense ustedes esto enfocado a lo que es una sala de hospitalización, ¿no? Definitivamente la desinfección tiene que ser constante y hay mayor probabilidad de que haya carga viral, porque si en un lugar de hospitalización hay pacientes COVID-19, existe esta mayor producción en el ambiente, ¿no? Sí, especialmente si no se cuenta con las medidas necesarias de ventilación, ¿no? De ventilación natural o ventilación artificial. El proceso de limpieza y desinfección aplica a todos los ambientes de trabajo, mobiliario, herramienta, equipos, vehículos, entre otras superficies inertes que puedan ser realizados de acuerdo a los procedimientos adecuados, ¿no? Entonces va a haber este proceso de desinfección que se va a llevar con el objetivo de que podamos eliminar el riesgo biológico que podamos encontrar ahí para el uso nuevamente de estas superficies, ¿no? A pesar de que estas superficies tienen que ser manipuladas con equipos de protección personal, eso no exenta que se deba realizar una desinfección correcta, ¿no? Como nota, se nos pone en este lineamiento, solo el personal capacitado y con equipos de protección personal podrá realizar la limpieza y desinfección de los ambientes y superficies de trabajo, ¿no? Entonces, no puede ser cualquier persona, no puede ser una persona no capacitada, tiene que ser una persona que cuente con los conocimientos necesarios para poder limpiar las superficies, ¿no? Correctamente. No todo se limpia con alcohol, no todo lo ideal es que se puede solucionar con jabón, va a depender mucho del material que tenga cada equipo a desinfectar, por ejemplo, si es material quirúrgico, si es una mesa que esté adyacente a la cama de un paciente COVID-19, va a depender mucho de qué tipo de material sea, cuál sea la función, cuál sea el nivel de contaminación, para que pueda realizarse la desinfección de forma correcta. Y para que pueda hacerse de esta manera, se necesita que el personal esté capacitado. Las sustancias a emplear, según las características del centro de trabajo y tipo de actividad que se realiza, debe ser determinado por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Entonces, aquí también se da una de las funciones de lo que es los servicios de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ellos son los que van a determinar qué utilizar para cada quien. Ellos van a ser los encargados precisamente de que las capacitaciones se den de forma adecuada, ¿no? Y que el personal que realiza la desinfección pueda hacerlo de forma adecuada bajo los lineamientos que nos da el Ministerio de Salud y las normas que ellos podrían poner para que se ponga en práctica estos lineamientos. Tenemos como lineamiento 2, evaluar la condición de salud del trabajador previo al regreso a reincorporación al centro de trabajo, ¿no? Durante la pandemia hemos visto que los trabajadores de salud se han ido reintegrando de poco a poco, ¿no? En un primer momento quedaban solamente las personas sin ningún riesgo, que no eran adultos mayores y fueron los que se quedaron trabajando permanentemente. Posterior a distintos factores, posterior a que aumentaron las medidas en diversos trabajos, dependiendo del trabajo que se iba a realizar también, algunos trabajadores fueron reincorporándose, ¿no? Pero eso tenía que hacerse de forma ordenada y responsable. Lo primero que se tenía que hacer era identificar el nivel de riesgo de exposición al COVID-19, ¿no? Por ejemplo, un trabajador de salud tiene un riesgo alto o muy alto, ¿no? Dependiendo de qué se esté encargando en ese momento. De un paciente que esté en una ambulancia llevando un paciente sospechoso o que esté en una sala de hospitalización con pacientes COVID-19 o en una sala de una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Dependiendo de eso iban a manejar distintos tipos de nivel de riesgo. Lo primero que se tenía que hacer era evaluar eso. Lo segundo que se tenía que hacer era la ficha de sintomatología COVID-19, ¿no? Con carácter de declaración jurada,
se le aplicaba a cada trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Y ahí ellos declaraban precisamente si presentaban o no sintomatología COVID-19, porque si presentaban sintomatología COVID-19 debían de permanecer todavía sin la reincorporación hasta que puedan superar la COVID-19 e incorporarse. Control de la temperatura corporal aleatoria al ingreso del centro de trabajo. Esta actividad no es obligatoria en centros de trabajo con menos de 20 personas, ¿no? Eso es lo que se dio en un primer momento respecto a estos lineamientos y era de esa forma como se debía dar. Todo trabajador que cumple los criterios de caso sospechoso deberá ser mantenido de acuerdo al documento técnico de atención y manejo clínico de los casos COVID-19 del MINSA, ¿no? Entonces nosotros entendemos que si hay algún paciente con criterios de caso sospechoso, debía ser manejado según el manejo que está regulado por el Ministerio de Salud, ¿no? Ponderándose el aislamiento, ponderándose la toma de muestras y las medidas necesarias para que ese paciente no contagie a nadie más dentro del entorno donde pueda él tener el aislamiento. ¿No? En algunos casos, el aislamiento de estas personas era ineficaz porque estaban en un ambiente muy pequeño, con muchas personas en su hogar, por eso se habilitaron lugares donde se puede realizar el aislamiento cuando no se cuenta con esas medidas dentro de una casa, ¿no? Ahora, como un punto número 5, está la aplicación de la prueba serológica o molecular para COVID-19 de forma aleatoria. Nosotros recordemos que en un primer momento de la pandemia, cada cierto tiempo se tomaba estas pruebas de forma periódica, ¿no? Ahora no se está realizando de forma periódica en todos los trabajadores. Sin embargo, bueno, ante la solicitud, la presentación de síntomas, sí se toma y en algunos trabajos todavía se sigue tomando así de forma periódica, ¿no? Eso se tiene que, esto se va a ir adaptando de acuerdo a cómo vaya modificándose la pandemia, ¿no? Un momento, por favor. Ya, acá ponen como nota, la valoración de este lineamiento permite al profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo determinar si el trabajador puede regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo. Ahora tenemos que tomar en cuenta que van a existir nuevos lineamientos, probablemente, en los que también se evalúe si el paciente tiene o no una vacuna, por ejemplo, o las declaraciones juradas que ellos hacen dando su consentimiento para regresar al trabajo, ¿no? O su solicitud de regresar o de ser reincorporado. Eso vamos a verlo más adelante y hay que estar en constante revisión de estos documentos. Como lineamiento número 3, encontramos el lavado y desinfección de manos obligatorio. Y acá se nos dice, el empleador debe ubicar al ingreso del centro de trabajo uno de los puntos de lavado de manos o desinfección con alcohol. Incluir mecanismos que eviten el contacto de las manos con las manijas de los grifos o caños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Se tiene que promover que el trabajador constantemente se esté lavando. Nosotros sabemos que en los ambientes hospitalarios hay distintos pasos que se deben de dar, 11 pasos que se deberían de realizar en el lavado de manos. El lavado de manos debería de durar más de 40 segundos como mínimo, para que pueda haber una correcta desinfección. También se tiene que procurar que no haya contacto con los grifos, con los caños, y para eso podría ser, por ejemplo, el uso de sensores, ¿no? O el uso de pedales que puedan permitir que de esa manera se active el grifo para que pueda salir el agua, ¿no? Si no utilizamos caños, va a ser más difícil de que haya contaminación de superficie. Entonces, y también de esa forma dispensar el jabón, ¿no? Quizás con sensores para que no haya contacto tampoco con el dispensador de jabón. Y bueno, cuando no se cuente con estas medidas, también es una alternativa usar el alcohol, ¿no? El alcohol gel o el alcohol de 76 grados, que puede ser frotado en las manos por al menos 20 segundos, ¿no? De esta forma,
se va a tener un acercamiento a lo que es la desinfección de manos. Como punto aquí se pone que cada parámetro de lavado de manos o desinfección se deberá indicar mediante carteles de ejecución adecuada del método de lavado de manos o uso del alcohol en general. ¿No? El uso del alcohol no va a reemplazar el lavado de manos, pero sí podría ayudarnos en ciertos momentos donde no se va a poder realizar el lavado de manos, ¿no? De repente no tenemos siempre caños disponibles o el número del personal es mayor al número de caños y de repente hay mucha demora. El uso podría ser una alternativa, pero no lo va a reemplazar. Y también el trabajador tiene que promover el uso de estos carteles que van a permitir orientar a la persona en el tiempo que debe durar su lavado de manos y en la forma en la que debe realizarse, ¿no? Como les indico, en las salas de hospitalización, en todas las salas de hospitalización, por lo menos que yo he asistido, he visto que se cuentan con estos carteles en los cuales se indica cómo lavarse las manos, ¿no? El cuarto lineamiento es la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Y aquí vamos a acercar un ratito la diapositiva. Y bueno, se tiene que sensibilizar a las personas de el correcto uso de las mascarillas, ¿no? No solo el uso obligatorio de las mascarillas, sino el uso correcto de las mascarillas. En muchas ocasiones esto no es bien entendido por el personal, tiene que destacarse, incluso el personal de salud utiliza mal la mascarilla, lo utiliza por debajo de la nariz y eso tiene que evitarse, ¿no? Porque esto va a generar que haya mayor transmisión de la enfermedad, que haya un riesgo innecesario o aumento del riesgo innecesario de contagiarse con SARS-CoV-2. Otra de las formas de sensibilizar es informar permanentemente acerca de prevenir la estigmatización, ¿no? O sea, si hay, por ejemplo, un colega que se contagia con COVID-19, no se le debería de estigmatizar, no se le debería de separar del grupo, claro que posterior a su reintegro, ¿no? Porque en algunas ocasiones esto ha ocurrido. Sí, cuando un trabajador se le identifica COVID-19, ese paciente tiene que ser evaluado, este trabajador tiene que ser evaluado, este trabajador tiene que ser aislado, pero bueno, cuando se dé la reincorporación se tiene que evitar la estigmatización, ¿no? Porque estuvo presente por lo menos al inicio de la pandemia. Ahora todos estamos más informados, pero es bueno mantenernos informados. El lavado de manos se tiene que seguir ponderando no solamente para la prevención de la COVID-19, sino para la prevención de diversas infecciones intrahospitalarias que puedan darse. El distanciamiento social no necesariamente de 1 metro, incluso se debería de dar mayor de 1 metro, ¿no? 1.6, 1.7, 2 metros de forma general, debería de ser el distanciamiento social entre 2 personas. También la importancia del reporte temprano de la presencia de sintomatología de COVID-19. Se le tiene que decir al trabajador que él tiene plena libertad de manifestar cuando tenga estos síntomas y que va a ser atendido de forma correcta y que no va a haber represalias contra él por presentar por informar acerca de esos síntomas, que al contrario está ayudando a que no haya mayor transmisión de la enfermedad y está siendo responsable, ¿no? Entonces se le tiene que concientizar acerca de la importancia de este reporte de los síntomas. También se tiene que informar acerca de qué es el coronavirus. Los coronavirus sabemos que es una amplia familia de virus. Uno de los miembros de esta familia es el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 tiene distintas características. Es una esfera viral que, como vemos, tiene como característica estas proteínas que salen de la esfera viral, conocidas como proteína S. Esta proteína S va a ser la que va a interaccionar con los receptores ECA2 en el cuerpo y que, bueno, mediante la unión de estas proteínas con los receptores ECA2 se va a dar el ingreso del virus a la célula y dentro de la célula la replicación viral, ¿no? Y el aumento de carga viral en la persona. Si nosotros sabemos que cómo es que se da el ingreso del SARS-CoV-2, la contaminación de un individuo infectado a un individuo sano, nosotros vamos a poder generar medidas de prevención. Por ejemplo, sabemos que se puede dar a través de gotas respiratorias, que son emitidas al hablar, al toser,
reír. Y si nosotros sabemos eso, podríamos saber que esas gotas respiratorias grandes pueden ser expulsadas por lo menos en un 1.6 metros. Entonces, mantener una distancia de 2 metros es bastante efectivo. Ahora, no solamente se da de esa forma, mediante gotas respiratorias, también se da por aerosoles, o sea, no se necesita hablar, escupir, toser para que el virus salga del individuo enfermo. Puede ser incluso simplemente con el hecho de estar sin mascarilla en un ambiente cerrado. De esta forma, podríamos nosotros saber que si estamos en un ambiente cerrado, debemos abrir las ventanas, debemos de tratar de ventilar y debemos de usar equipos de protección que nos protejan la mucosa nasal, oral y ocular. No, si nosotros conocemos esas características del virus, nosotros vamos a poder prevenir. Si nosotros sabemos de que la vacuna está desarrollada de tal forma que va a evitar una enfermedad grave en el paciente que se haya aplicado la vacuna, nosotros vamos a querer aplicarnos la vacuna, ¿no? Si nosotros sabemos de que el beneficio es mayor que el riesgo, vamos a aplicarnos la vacuna. Entonces es importante que al personal, al trabajador se le informe constantemente acerca de qué es el coronavirus, ¿no? A veces se deduce que ellos saben qué es el coronavirus, pero no es así, ¿no? Tienen que recibir capacitaciones. Toser o estornudar de manera adecuada y sin tocarse el rostro, ¿no? Obviamente con el uso de mascarilla, tiene que evitar tocarse el rostro, tiene que uno evitar bajarse por las puras la mascarilla, estar tocándose la cara, porque eso podría hacer de que haya alguna contaminación por traslado. Y otras medidas preventivas para evitar el contagio dentro del centro de trabajo, vamos a ver, dependiendo, por ejemplo, el uso de equipos de protección personal, dependiendo de la labor que realicen. Aquí tenemos otras medidas de prevención. Ese es el quinto alineamiento. Las medidas de prevención colectivas. Aquí vamos a ver 12 medidas de prevención colectiva. Acá vamos a ver las 6 primeras. Una es mantener ambientes adecuadamente ventilados. Y de eso mismo se debería de proyectar en lo que es una sala de hospitalización, por ejemplo, ¿no? Generar 2 ventanas, por ejemplo, para que el aire pueda correr de forma adecuada. El distanciamiento social, por lo menos 2 metros, la limpieza y desinfección del calzado antes de ingresar también. Nosotros sabemos, ahora en esta parte de la pandemia, sabemos que la desinfección de los zapatos, del calzado, no necesariamente está relacionada a directamente a evitar la COVID-19. Sin embargo, es algo que en un primer momento se instauró y que debería de seguir manteniéndose, dado que no solamente existe el COVID-19 como peligro infeccioso, existen otras enfermedades, ¿no? Y esa es una buena práctica, especialmente en un entorno hospitalario donde existen diversas infecciones que podrían afectar a los trabajadores. También tenemos las reuniones, se tienen que promover que sean preferentemente virtuales. También las barreras físicas como pantallas, mamparas para distanciar al trabajador es bueno, va a funcionar como una gran careta que evite la contaminación. Y también puntos estratégicos de acopio para equipos de protección personal. Ya les he mencionado, en los ambientes hospitalarios nosotros contamos con las bolsas rojas para poder desechar los equipos de protección personal. Aquí tenemos 6 más, es capacitación antes o durante el retorno de los trabajadores en medidas de preventivas contra la COVID-19. Aquí podríamos, por ejemplo, incluir lo que es el lavado de manos, lo que es la desinfección de superficies, lo que es la puesta de los EPPs. Todo esto va a estar asociado a prevenir, a darle información al trabajador para que él pueda prevenir la infección. El uso de mascarilla obligatoria de manera adecuada, tapando nariz y boca, esto es muy importante, tapando nariz y boca. El distanciamiento social mínimo de 2 metros en comedores, en razón al no usar mascarillas, ¿no? Como acá no se usa mascarillas, la distancia mínima debería de ser de 2 metros. O incluso evitar sentarse en la misma mesa, ¿no? Promover el uso de medios digitales, aplicaciones, redes sociales, entre otros, para evitar la contaminación indirecta por el uso de bolígrafos, carpetas, entre otros. Entonces se tiene que evitar, por ejemplo, utilizar
las libretas, los lapiceros, en la medida de lo posible, claro está, ¿no? Pero se puede fomentar esto para que no haya contaminación por esos materiales. Los marcadores de la asistencia deben de ser de aproximación, no necesariamente una tarjeta que pase o un photocheck que se pueda acercar. Debería de ser simplemente de aproximación, ¿no? El photocheck quizás acercándolo y no introduciéndolo para que no haya contaminación de estos tampoco. Las gestantes o en periodo de lactancia deben de mantenerse en trabajo remoto, ¿no? Hasta que puedan reincorporarse nuevamente. Ahora, las medidas de protección personal van a estar de acuerdo al riesgo que cada persona tenga según la labor que realice. Aquí nosotros ya habíamos diferenciado lo que es el riesgo muy alto de exposición, también lo que es el riesgo alto de exposición, también lo que es el riesgo mediano de exposición, que hemos dicho que es cuando estamos frente a un caso sospechoso, y ya cuando estamos frente a un riesgo muy alto de exposición, ¿no? Comencé por arriba, bueno, ese es el riesgo bajo de exposición, ese es el riesgo mediano de exposición, y ese es el riesgo alto de exposición, y ese es el riesgo muy alto de exposición. Algunas cosas han cambiado, y bueno, acá es importante que lo resaltemos. Por ejemplo, cuando hay baja exposición, ahora es necesario el uso de doble mascarilla, ¿no? Al igual que en el mediana exposición, quizás agregándole la careta incluso, o las gafas. Ahora, el riesgo alto de exposición puede darse por ejemplo, cuando se da el manejo de pacientes sospechosos de COVID-19. Aquí lo ideal es utilizar un respirador N95 o un equivalente, una careta facial, gafas de protección, guantes para protección biológica, traje para protección biológica también. Y cuando estamos frente a un riesgo muy alto, acá se incluyen lo que son las botas para protección biológica. Esto vamos a verlo más adelante de forma más detallada en una resolución, la resolución ministerial 456, que va a darnos una visión muchísimo más amplia. Como lineamiento número 7, y ya el lineamiento final, es la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19. Se tiene que, bueno, en un primer momento se mencionó evaluar la temperatura, ahora se sabe que eso es, digamos que hay bastante controversia respecto a este lineamiento, porque como ven aquí en la imagen, se le está haciendo la evaluación de la temperatura en la región frontal, ¿no? En esta región podríamos identificar, tener idea de lo que es la temperatura central. Sin embargo, no es definitivo, no es que una persona que no tenga fiebre o que no tenga incremento de la temperatura definitivamente no tenga COVID-19. Podría ser asintomático, nosotros sabemos los asintomáticos contagian en menor proporción que una persona asintomática, sin embargo sí contagian, ¿no? Y bueno, en algunos lugares incluso no quieren realizarse en la zona frontal ni en la zona cervical, en algunos casos solamente lo realizan en la zona de la muñeca, y bueno, eso es incorrecto, ¿no? También como vigilancia se dio que el paciente pueda manifestar y que haya evaluación médica incluso de los síntomas de la COVID-19 a todo trabajador, ¿no? Que manifieste tener esos síntomas o que presente incremento de la temperatura en el registro de ingreso. Ahora, también se postula que debería de darse una evaluación periódica, ¿no? De lo que es pruebas, ¿no? Sin embargo, como les digo, ahora esto ya está sujeto a la presentación de síntomas, pero es importante que nosotros, de todas maneras, estemos alertas, ¿no? La evaluación del personal de salud es esencial para evitar que ellos se infecten. Hay muchos trabajadores de salud que se han dado cuenta que tenían COVID-19 y que han podido prevenir el contagio a sus familias gracias a estas pruebas periódicas. Bien, respecto a al lineamiento, nosotros recordemos uno de los lineamientos, quizás uno de los lineamientos más importantes es el lineamiento número 6. El lineamiento número 6 nos habla acerca de las
medidas de protección personal, ¿no? Y dentro de esto se pondera lo que son los equipos de protección personal. ¿Qué son los equipos de protección personal? Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los equipos de protección personal son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo, ¿no? No van a reemplazar, no van a ser, digamos que, únicas, ¿no? No van a desplazar a otras medidas como el distanciamiento social. Simplemente se van a dar de forma complementaria. Sí, es muy importante, pero se tiene que dar de forma complementaria, no única. Entonces, cuando yo uso equipos de protección personal, ¿me da libertad para poder acercarme a otra persona? De preferencia no, ¿no? Porque aún existe el riesgo de poder contagiarse, incluso usando equipos de protección personal. Ahora, si nosotros queremos ser más detallistas, en esta resolución, la resolución 456, se nos indica, dependiendo del área de la actividad y de la actividad que se trabaja, dependiendo de qué tipo de trabajador sea, qué equipo de protección personal se debe usar. Por ejemplo, esto es en el área de hospitalización. Vamos a ver que en lo que respecta a personal de salud, los que realizan la valoración del paciente, sean médicos o enfermeras, deberían de usar como mínimo un respirador N95, es lo que se indica. Unos guantes para tocar al paciente y un mandilón, ¿no? Ahora, para realizar lo que es un procedimiento médico de enfermería u otros sin producción de aerosoles, es decir, sin la producción de estos productos respiratorios de bajo peso molecular. ¿Qué se debería de usar? Un respirador en casos de pandemia por microorganismos que se transmiten por la vía aérea, o sea, la COVID-19, se debería de usar un respirador, una mascarilla quirúrgica, que como nosotros sabemos puede utilizarse, o sea, el uso del respirador y de la mascarilla quirúrgica usualmente cuando se da de forma conjunta no está asociada a un incremento de los niveles de filtración. La filtración no aumenta poniéndose una mascarilla quirúrgica. La filtración se da de forma adecuada ya con un respirador N95. La filtración está con una N95 por encima del 97% en promedio, ¿no? del ambiente. El uso de una mascarilla conjuntamente no está expuesto a aumentar la filtración, sino podría estar asociado a la reutilización de la mascarilla N95, ¿no? Si yo quiero reutilizarla, una forma de proteger mi mascarilla de contaminación de superficie podría ser utilizar una mascarilla quirúrgica, ¿no? Siempre y cuando no se vea comprometido el filtro presente en los respiradores N95, ¿no? ¿A qué me refiero? A que la mascarilla N95 tiene una forma y tiene que mantenerse esa forma porque esa forma tiene el filtro para que pueda protegernos. Si nosotros arrugamos esta parte de la mascarilla, la parte más prominente, sea con nuestra mano, sea con una mascarilla quirúrgica, quizás le apretamos mucho, esto ya no va a filtrar de la misma manera, ¿no? Entonces, en lugar de aumentar la filtración o de mantenerla, vamos a disminuir la filtración. Entonces, el uso de la mascarilla N95 y de la mascarilla quirúrgica está asociado principalmente a la reutilización de la mascarilla N95, no al aumento de filtración. Los guantes también se indica su uso para estos procedimientos sin producción de aerosoles, el mandilón también, y también la protección facial, ¿no? Ahora, cuando hay procedimientos, sean enfermeros, médicos u otros, con producción de aerosoles, aquí sí se va a dar el requerimiento de una mascarilla N95, guantes, mandilón, protección facial y gorro, ¿no? Esto hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? ¿Quién es el personal que se encarga de hacer estos procedimientos con alta producción de aerosoles? Por ejemplo, el médico que va a entubar, por ejemplo, la enfermera que va a aspirar,
ellos son dos procedimientos que tienen alta producción de aerosoles, ¿no? Entre otros procedimientos que podrían tener esas características también. Y cuando están en aislamiento, cuando están en el área de aislamiento, se debería de usar también el respirador N95, guantes, mandilón, protección ocular y gorro, ¿no? Ahora, el personal de limpieza debe usar guantes, botas de goma. En casos de pandemia por microorganismos que se transmiten por vía aérea, se debería de usar mascarilla N95 y botas, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, a este personal no se le distribuye esas mascarillas de alta filtración. Sin embargo, es recomendado su uso, ¿no? Aquí está no solamente es recomendado, es normado su uso. Está la mascarilla quirúrgica también, dependiendo si va a tener o no contacto con paciente COVID-19 confirmado. Guantes también aquí, y bueno, con eso ya estaría completo, según lo que nos indica la norma técnica en la resolución ministerial 456. Ahora, dentro de esta resolución van a haber un montón de anexos, y dentro de todos esos anexos vamos a encontrar distintos parámetros. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar forma de colocarse el respirador N95, ¿no? Que es tan importante. Ustedes han visto que dentro de todo lo que es hospitalización, todos tienen que usar respirador N95, ¿no? Entonces, cómo ponérselo es esencial. Ahora, para cada uno de estos implementos del equipo de protección personal, se cuenta con una forma de colocación y con una forma de retiro estricta, ¿no? Que figura en esta resolución ministerial. Y es muy importante tenerlo en cuenta, porque la contaminación no solamente se va a dar cuando no uso equipos de protección personal, sino también cuando los uso de forma inadecuada, cuando me los coloco de forma inadecuada, cuando me los quito de forma inadecuada. Ahí también se va a dar esta contaminación, entonces es lo que se tiene que evitar. Ahora, el respirador N95, voy a detallar aquí cómo colocárselo. Respecto a la mascarilla quirúrgica, hay ciertas modificaciones que le puede realizar el personal de salud, como un nudo cerca a la región lateral, para darle un mayor cierre que puede ser efectivo para la colocación, ¿no? Igual se tiene que colocar de tal manera que no haya contaminación. ¿Y cómo podemos lograr eso? Mediante el lavado de manos antes de ponerse la mascarilla y antes de quitársela también, y después de quitársela. Los guantes también. El hecho de usar guantes no exenta la necesidad de lavarse las manos, ¿no? El uso de un mandilón también se tiene que usar solamente para el procedimiento, o quizás si no hay una alta producción de aerosoles, para el día, para la realización de la labor, y luego quitárselo, ¿no? Y desecharlo. El mameluco, bueno, es dependiendo de qué se disponga. Protección ocular, también esas gafas tienen que ser descontaminadas, y también se tiene que colocar de la misma manera, ¿no? Cada parte, cada tipo del equipo de protección personal, para colocárselo tengo que lavarme la mano. Para quitármelo, antes de quitármelo tengo que lavarme las manos. Y después de quitármelo también tengo que lavarme las manos. Por ejemplo, en lo que respecta al personal de salud que realiza la valoración del paciente, imagínense, ellos se colocan primero su respirador, sus guantes y su mandilón. A la hora de retirarse, tienen que lavarse las manos, quitarse el respirador en el caso de que se lo vayan a cambiar, y lavarse las manos nuevamente. Quitarse los guantes de forma adecuada, también hay un proceso, una serie de pasos para ponerse los guantes y quitarse los guantes. Antes de ponerte los guantes tienes que lavarte las manos, te pones los guantes, te retiras los guantes y tienes que lavarte las manos. Incluso cuando todavía tienes los guantes puestos, se indica que es posible una desinfección con una base alcohólica. Y ahora, antes de quitarte el mandilón, tienes que lavarte las manos, te quitas el mandilón y te lavas las manos nuevamente. Ahora, el mandilón también se tiene que quitar de una forma adecuada, ¿no? Enrollando, la parte interna tiene que quedar enroscada, con la parte
La parte externa tiene que quedar enroscada, ¿no? Para que se evite la contaminación. El protector facial también se tiene que colocar de una forma en específica y no mantenerlo levantado porque eso sería absurdo. Y bueno, los otros equipos también. Ahora, veamos estos pasos antes de concluir cuál es la colocación del respirador N95. Lo primero es que tenemos que presionar el clip nasal interno. Lo segundo es que se tiene que sostener el respirador de manera que la parte externa esté apoyada en la palma y los elásticos permanezcan por debajo de la mano, tal como se ve en la figura. El respirador está en la palma y las ligas están por debajo de la mano. Una vez que se encuentra así, lo aproximo a mi rostro, lo aproximo y las ligas las coloco una a una. ¿No? Colocar el respirador por debajo del mentón, con el clip nasal hacia arriba y colocar el elástico inferior en la nuca, ¿no? Dependiendo también de la mascarilla. Sí hay mascarillas donde los elásticos son más grandes y el elástico superior tiene que ir en la parte inferior y el elástico inferior en la parte superior para que haya un mayor ajuste, ¿no? Pero en general se da lo que dice acá. Por ejemplo, en los respiradores N95 3M, la liga inferior se tiene que colocar en la nuca y la línea superior en la parte superior de la cabeza. Se tiene que acomodar el respirador en el rostro y comprobar que hay un ajuste, ¿no? Un ajuste que no permita la salida de aire. La vista frontal del respirador tiene que estar colocado adecuadamente, ¿no? Y la vista trasera debería de ser esta. Como les digo, va a depender mucho de lo que usemos. Sin embargo, la mayoría de respiradores se coloca de esta forma. Eso ha sido todo. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.